Buenos días, estimados hermanos. Como cada domingo de la mañana nos juntamos para estudiar sobre eh, un tema que está relacionado con, con el segundo viaje del apóstol Pablo. Hoy día vamos a ver este segundo viaje en su tercera parte y su conclusión. Le voy a invitar de que leamos nuestras Biblias en el capítulo 18 de Hechos y lo voy a leer del 1 al 10. Hechos 18 del 1 al 10. Dice así su palabra. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio. Posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra testificada a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea vuestra cabeza, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el propósito de la sinagoga, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor Jesús dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro amado Salvador. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecido en primer lugar porque usted nos ha mirado desde lo alto, Señor, y nos ha dado una vida eterna a cada uno de nosotros. Agradecido, Señor, porque tenemos un hogar, Señor, en que le conocemos, Señor, y en que podemos conversar de su palabra. Agradecidos, Señor, porque fuimos formados, Señor, en una iglesia con buena doctrina, porque tenemos, Señor, pastores y líderes, oh Dios, que se preocupan de su obra y de formar bien a sus miembros. Le damos gracias, Señor, porque tenemos, Señor, la libertad, oh Dios, para adorar y glorificar su nombre. Señor, en esta mañana le quiero pedir en forma especial por los hermanos de nuestra congregación que están sufriendo problemas de salud. Le ruego, Señor, por nuestra hermana Martita, Señor, la mamá de nuestra hermana Maribel, sea con ella, Señor. Sabemos que usted es poderoso, Dios, para sanarle, oh Dios, y ayudarle a salir adelante de esta situación. Así le ruego por nuestro hermano Galo, Señor, que él pueda superar, Señor, su problema de salud bajo su voluntad. Así, oh Dios, le ruego por el pastor Carreño, que nos sufrió un problema de salud, también sea con él, oh Dios. Y por todos aquellos, oh Dios, que en este momento, Dios, están con dificultades, Señor, de salud física, pero también por los que están con dificultades de salud espiritual. Señor, permita que esta mañana su palabra sea clara, oh Dios, y que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, pero así también podamos entender lo que usted quiere decirnos hoy. Le ruego todas estas cosas por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien.
Vamos a ir a la última parte de este segundo viaje del apóstol Pablo, y dice que se cree que el apóstol se marchó de Atenas debido a los pobres resultados que había obtenido allí. Eh, pero se cree que fue con toda seguridad el Espíritu Santo que lo guió hasta Corinto. Con toda seguridad, porque el apóstol Pablo sembró la semilla en Atenas del Evangelio, discutió con muchos ahí, puso a Cristo en primer lugar, diciendo que Cristo era Dios. Pero Pablo dice que encuentra una pareja, la cual eran Aquilas y Priscila, y que ellos habían, dice, vivido en Roma, pero habían sido expulsados por el emperador Claudio. No se sabe claramente si esta pareja eran cristianos, pero con toda seguridad que Pablo habría hecho obra personal con ellos, y ellos con toda seguridad que el Espíritu Santo había actuado sobre ellos y ellos se habrían convertido, si es que no lo era así anteriormente. Nuevamente se dice que Pablo va a las sinagogas en Corinto y presenta a Cristo como el Salvador con toda seguridad, discutiendo con los judíos y gentiles sobre que Cristo era Dios. Porque recordemos que el apóstol Pablo, su lucha era para dejar claro que Cristo era Dios mismo. Los judíos se oponían, también los griegos, porque dicen que ellos estaban basados en lo que era la ley mosaica. No lograban entender esto de que no había que circuncidarse y de que no había que cumplir con ningún rito, solamente bastaba con entender que Cristo era Dios y que basado en eso podían tener la vida eterna sin ningún problema. Vamos a tomar el versículo 6 del capítulo 18 de Hechos, que dice lo siguiente: Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Fuertes palabras. Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo limpio, yo me sacudo las sandalias. No me hago responsable de lo que ustedes hagan. No me hago responsable de que ustedes no acepten a Cristo como su Salvador. No soy responsable de que no quieran aceptar que Cristo es Dios mismo. También encontramos esto de que vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas en Mateo 27, 25, cuando los judíos dicen en el juicio a Cristo, que dice que la sangre de ellos sea sobre vuestras cabezas y la sangre caiga sobre el pueblo judío, una vez que consideraron que debían crucificar a Cristo y salvar a Barrabás. Pero en todo caso aquí dice que ellos, con lo que dijeron, los judíos se hacen responsables de la muerte de Jesús y absuelven a los romanos de toda responsabilidad. El rechazar el Evangelio es actuar contra uno mismo. Si usted rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está actuando contra usted mismo, porque está perdiendo la salvación, está perdiendo la vida eterna. Las palabras del apóstol son un solemne recordatorio a cada creyente que hay culpa de sangre, ¿ya? En la siguiente situación: si deja de proclamar el Evangelio, es responsable. Claramente, si dejamos de proclamar el Evangelio a todas las personas que tenemos cerca, a nuestra familia en primer lugar, a los vecinos, a los amigos, somos responsables de esas personas por su pérdida de la vida eterna. Somos responsables por no llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que hoy se pierden.
Eh, en cambio, si usted da un fiel testimonio de que es hijo de Dios y que se encuentra y es rechazado, si es rechazado su mensaje, Cristo lo limpia de toda culpa. Solamente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar este evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Donde vayamos, debemos hablar de la palabra del Señor. Hoy está difícil, está complicado hablar de este evangelio santo. La gente se mueve en un mundo del consumismo, en un mundo que es consumo, en el mundo que es relativismo, en el mundo que es tecnología, y están dejando las cosas importantes, que son las espirituales, de lado. No tienen ni la más mínima preocupación sobre su vida después de la muerte. No tienen ninguna preocupación de que ellos algún día van a encontrar la muerte, tal como cualquiera de nosotros lo va a hacer. No se preocupan de tener una mejor vida espiritual. No reconocen que existe un Salvador y que se llama Jesucristo. No reconocen que Cristo murió en la cruz, sufrió grandes dolores por salvarle a usted y por salvarme a mí y traer esta salvación eterna a cada uno de nosotros. El mundo hoy día, decía un comentarista, no me acuerdo si es Sproul, que decía que la inmoralidad en el mundo corre como un caballo desbocado. El consumismo y todo lo que aparta de Dios está corriendo como un caballo desbocado, que no tiene control, no se para a pensar cómo estoy llevando esta vida aquí en este mundo. Hay términos comunes que se usan normalmente en el mundo, que dice: comamos y bebamos, que eso es lo importante, pasarlo bien, disfrutar de esta vida, porque de esta vida no hay otra. Eso es lo que dice el mundo. Pero no saben que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. Ahora aquí es un llamado para nosotros, para nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos con las lámparas encendidas? ¿Estamos con las lámparas con aceite o están nuestras lámparas sin aceite? Aquí en este versículo 6 de Hechos 18:6 también se representa un poco la nación judía. Ellos rechazaron claramente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dándole en primer lugar a ellos la oportunidad y posteriormente a los gentiles, a nosotros. Posteriormente esta oportunidad es para nosotros. Y es por esta razón que el Espíritu Santo se entristeció. Se dio cuenta nuestro Señor Jesucristo que su propio pueblo le había rechazado, como lo hizo en tantas oportunidades. Cómo Dios cuidó al pueblo de Israel cuando salió del exilio. Cómo Dios lo cuidó en cada momento, dándole protección de día, protección de noche, alimentándolos. Sin embargo, ellos se volvían nuevamente, en algunos casos, muchas veces a la idolatría. Volvían a quejarse de que estaban sufriendo y que mejor hubiesen quedadose en Egipto. Bueno, el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quizás a lo mejor el apóstol Pablo se sintió desmoralizado,
estaría pensando, reflexionando, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, estaría un poco decaído, y Dios se le muestra en una visión, diciéndole claramente que no tema, y que no dejes hablar de nuestro Señor Jesucristo, y que no dejes de entregar el Evangelio, porque fuera de aquellos que le perseguían, de que hablaban mal de él, como lo vimos en la parte anterior, sobre los filósofos estoicos y los epicúreos y los griegos, que decían que Pablo solo era un palabrero y un charlatán. También había mucha gente que podría, y que Dios le indica al apóstol Pablo, que recibirían a Cristo como su Salvador. Le indica que no debía temer que siguiera predicando su evangelio, ya que él estaba obrando las vidas y muchos serían salvos. Hoy en día es igual. Muchas veces nosotros personalmente nos decaemos, nos afligimos, porque quizás oramos por algunas personas y no tenemos resultado, pero sabemos que nuestro Dios es soberano, que nosotros no podemos manejar la voluntad de Dios. Él hace su voluntad, solo nosotros debemos aceptarla. Debemos orar continuamente por aquellos que no entienden este Evangelio Santo o que no reciben a Cristo como su Salvador. Vamos a ir a Hechos 18 al 22, y que dice lo siguiente. Hechos 18 al 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí, muchos días después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Aquí termina el segundo viaje del apóstol Pablo. Se cree que los días que estuvo en Corintio escribió Tesalonicense. Pablo, dice, se marcha finalmente de Éfeso. La siguiente escala fue en Cesarea, después a Jerusalén, para saludar a la iglesia. Su segundo viaje concluye terminando, dice, descendiendo a Antioquía. Ahí termina su segundo viaje, y nosotros también concluimos con este viaje del apóstol Pablo, tomando algunas cosas, no todo, porque es difícil. Es importante que leerlo, volverlo a leer una y otra vez, y darnos cuenta de que hay muchas cosas importantes en este segundo viaje. Quisiera hacer un pequeño repaso antes de terminar esta clase de hoy. Dice, conclusión del segundo viaje. Dice, primero comenzó este viaje separándose Pablo de Bernabé. Recordemos que ahí hubo una discusión entre ambos, y uno para un lado y el otro para el otro. Pablo viaja a Siria, a Sicilia. Pablo en Listra enrola a un joven llamado Timoteo para evangelizar, ya que él tenía un buen testimonio. Pablo en una visión ve un varón macedónico. Pablo obedece y se va a Macedonia. Ahí conoce una mujer llamada Lidia, la cual vendía púrpura, tela de diferentes colores. Acuérdense que la sacaba de los moluscos y de las raíces, los colores.
la cual se convierte y les invita a su casa. Pero hay una situación que trae consecuencias. Aparece una mujer con espíritu pitónico. Yo dije que el espíritu pitónico tenía que ver con pseudos dones. Seguramente esta mujer estaba usada claramente por el diablo. Ahí vemos que habían hombres que la manejaban y la controlaban y ganaban dinero con esta mujer que adivinaba muchas veces lo que las personas hacían o querían hacer. Pablo y Sila van presos. Recordemos que Pablo y Sila están en la cárcel, alaban a Dios a pesar de que estaban sufriendo una dificultad compleja porque injustamente estaban. Y entonces posteriormente pasa un terremoto y todo esto es algo que está planificado por Dios y llega este mensaje al carcelero de Filipo, en el cual dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí fue así, y todos se convirtieron, basado en ese versículo, cuando este carcelero dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Pablo expone en el Areópago. Aquí Pablo se da cuenta que Atenas es una ciudad idólatra, pero muy religiosa. Ahí están, como mencioné anteriormente, los filósofos, los epicúreos y los estoicos, y además están los griegos y las demás personas de mucho conocimiento, y ahí es donde muchas veces se llevaba a las personas para ser juzgadas. Finalmente, de la parte moral, finalmente Pablo habla del altar al Dios no conocido. Sin duda alguna vemos en este hombre que Dios lo usa con gran poder y puede llegar a las personas con este evangelio. Este viaje del apóstol Pablo nos muestra el empeño y el sacrificio de Pablo por llegar con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ir siendo seguido, perseguido, quizás muchas veces apedreado, llevado preso, juzgado. Él insiste en proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hemos podido conocer un poquito más de su palabra y de este viaje de nuestro recordado apóstol Pablo. Que Dios tenga una bendición especial en esta mañana para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vamos a tener otra oración para terminar esta clase. Les voy a invitar que en sus hogares inclinen su rostro para que podamos dirigirnos a nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra para que podamos conocerte. Tú dejaste tu palabra, oh Dios, para que podamos conocer a estos grandes hombres, oh Dios, que te siguieron, oh Dios, y hicieron tu voluntad. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tenemos este medio de comunicación que es la oración. Tenemos este medio, Dios, con el cual podemos llegar a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con cada uno de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas, Señor, dándonos cada día más fuerza, más ánimo, Dios, para estudiar tu palabra, dándonos, Señor, una oportunidad más, Señor, para conocer más de ti. Te pedimos, Señor, de que tú, oh Dios, pongas, Señor, tu mano sanadora en cada uno de nuestros estimados hermanos en Cristo que se encuentran delicados de salud. Tú sabes quiénes son. Yo he nombrado en la oración del principio de la clase a algunos, pero hay otros, oh Dios, que también están con dificultades y que tú los conoces, oh Dios. Tú sabes quiénes son, tú sabes cuáles son sus problemas, pero Dios, te ruego, Dios, que tú seas
más con aquellos, oh Dios, que se han alejado de ti, que te han cambiado, Dios, por lo que son las cosas del mundo. Sé con ellos, Señor, para que ellos puedan revertir, oh Dios, hacer un cambio y volver a ti. Señor, toca sus corazones para que ellos puedan cambiar la actitud. Señor, te ruego, Dios, que tú puedas santificar nuestra vida. Santifica nuestra iglesia, oh Dios. Tú estás por venir a buscar a tu pueblo, oh Dios. Permite, oh Dios, que estemos, Señor, en santidad y que cada día, oh Dios, podamos amarte y quererte cada día más. Ayúdanos, Señor, a hacer tu santa y divina voluntad. Te lo agradezco todo por los medios preciosos de Jesús. Amén.